Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes en este día. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del libro primera a la tercera de Juan y el libro de Judas. El título para esta semana es Dios es amor. Gracias por su sintonía y recordarles que puedan compartir para que este canal pueda seguir creciendo. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación de la diapositiva. Sí. Y damos inicio entonces. Título de hoy es Dios es amor. Correspondiente a la semana desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre. ¿Sí? Y estamos por finalizar ya el libro del Nuevo Testamento. La próxima semana ingresamos a Apocalipsis. Será maravilloso poder compartir temas del Apocalipsis. Nos preparamos entonces para la próxima semana. Muy bien, entonces como introducción, para esta semana, según el manual, les comparto lo siguiente. Cuando Juan y Judas escribieron sus epístolas, ya habían doctrina corrompida que había comenzado a llevar a muchos santos a la apostasía. Algunos falsos maestros incluso cuestionaban si Jesucristo realmente se había aparecido en carne. ¿Qué podría ser un líder de la iglesia en tal situación? El apóstol Juan respondió dando su testimonio personal del Salvador. Hermanos, este es el testimonio que damos de lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego Juan enseñó sobre el amor de Dios por nosotros y el amor que nosotros debemos tener por Él y por todos sus hijos. Después de todo, Juan fue testigo de ello también. Él había experimentado en persona el amor del Salvador y quería que los santos sintieran ese mismo amor. El testimonio y las enseñanzas de Juan sobre el amor son igualmente de necesarios hoy en día. Cuando la fe en Jesucristo se cuestiona y las falsas enseñanzas abundan, leer las epístolas de Juan puede ayudarnos a afrontar las adversidades actuales con valor. Pues en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Muy bien. Vamos a estudiar 5 verdades y principios. Dios es luz y Dios es amor. Segunda verdad y principio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Puedo llegar a ser semejante a Jesucristo. A medida que ejerzo la fe en Jesucristo y nazco de nuevo, puedo vencer al mundo. Edificaos sobre vuestra santísima fe es la quinta verdad que estudiaremos. Dios es luz y Dios es amor. En primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: y este es el amor que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Qué significado tiene para nosotros Dios es luz? Para nosotros los miembros de la iglesia, los santos de los últimos días, nos vamos a las escrituras de Doctrina y Convenios, la sección 88, en los versículos 11 al 13, que nos aclaró. Y la luz que brilla
que os alumbra viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos. Y es la misma luz que vivifica nuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. La luz de Dios llena la inmensidad del espacio. Hay vida en todo el espacio por la luz de Dios. El sol da calor por la luz de Dios. La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, aun las cosas que no vemos. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Dios es la luz del universo. ¿Y qué son las tinieblas? Porque Juan nos dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. No existen las tinieblas en nuestro Dios. Dios es luz y Él no se equivoca. Dios no se arrepiente tampoco, porque Él es perfecto, porque es luz. Y en Él no hay tinieblas. Nosotros como personas imperfectas tenemos que arrepentirnos. Dios es luz, es perfecto. ¿Qué significa y en Él no hay ningunas tinieblas? Veamos lo que significa. Doctrina y Convenios, la sección 50, los versículos 23 y 24 nos aclaran. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto, cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso y podamos soportar su presencia que da vida a todo el universo, luz que ilumina todo el universo, que da vida a todas las cosas. En el capítulo 2, en versículos de 8 al 11, nos dice: por otro lado, os escribo un mandamiento nuevo. Os escribo. Por eso las escrituras son tan importantes. Los antiguos santos comprendieron y amaron las escrituras que le daban sus apóstoles y profetas en aquel tiempo. Y nosotros debemos llegar a amar las escrituras. Por otro lado, os escribo un mandamiento nuevo. Veamos cuál es el mandamiento. Que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. ¿Quién es la luz del mundo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la verdadera luz ya alumbra. La verdadera luz del Evangelio ya alumbra y ya se predica en este tiempo. Los primeros santos la predicaron. Hoy el Señor Jesucristo ha restaurado su iglesia con apóstoles y profetas y se predica el Evangelio. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas.
Alguien que está en la luz no puede aborrecer a su hermano, no puede murmurar contra su hermano, no puede hablar contra su hermano. ¿Qué dice Juan? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. No sale de las tinieblas, porque las tinieblas, ¿de quién proviene? Del enemigo de nuestras almas. Y la luz proviene del Dios Todopoderoso. Entonces, Juan aclara eso, que dice que todavía están en tinieblas. Posiblemente está saliendo de las tinieblas, pero se encuentra todavía rodeado de las tinieblas. La influencia de Satanás todavía lo persigue. Y escucha más las tinieblas que la luz de Dios. Es una forma de medir nuestro corazón hacia Dios. Y debemos, si tenemos algún aborrecimiento contra algún hermano o hermana, debemos pedir a Dios para que nos ayude a salir de las tinieblas y hallarnos en la luz de Dios. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, no hay tinieblas. Qué maravillosas enseñanzas nos da Juan en ese tiempo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Alguien que está en tinieblas no puede ver lo que está más adelante. Si alguien ha andado en calles donde no hay luces o postes de alumbrado público, no se puede ver nada en las tinieblas en la noche. Podemos tropezar, podemos caer, ¿sí? No podemos decir lo que se ve más adelante. Posiblemente lo puedes adivinar, pero te puedes confundir. Puedes decir, ahí más adelante hay un árbol, y no sea un árbol, sino sea una piedra, el cual te haga tropezar. Entonces, recordemos este mensaje, estas palabras del apóstol Juan, quien estuvo con el Salvador Jesucristo. Pero el que aborrece a su hermana, a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que podamos salir de la luz, que podamos salir de las tinieblas hacia la luz de nuestro Dios. Y eso depende de nosotros. Asimismo, en el capítulo 3, el verso 16 y luego los versículos 23 y 24 de Juan, primera de Juan, nos dice lo siguiente: En esto hemos conocido el amor de Dios. ¿En qué hemos conocido el amor de Dios? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tarea difícil, parece. Pero no es tan difícil cuando amamos a Dios. El amor de Dios todo temor despeja. El amor hacia Dios y el amor de Dios nos hace valientes. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de Jesucristo.
y que le creamos sus palabras. Continúa con el mandamiento. Y que nos amemos unos a otros como Él nos los ha amado. Este es el nuevo mandamiento. Que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él, como el Salvador Jesucristo nos lo ha mandado. Él nos dio mandamientos de amar a nuestro prójimo como Él nos amó. ¿Tarea difícil? Sí, porque este amor nos pone en el nivel del Salvador Jesucristo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Quizás no lleguemos en esta vida a la perfección, pero podemos alcanzar poco a poco. Dejando atrás el hombre natural que es enemigo de Dios. Siguiendo a nuestro Salvador Jesucristo, siguiendo su ejemplo, controlándonos nuestro ímpetu, mejorándonos. Y me arrepiento también muchas veces, porque no soy o no tengo el amor como lo tiene el Salvador Jesucristo. Cometo errores en el camino. A veces los mayores errores que podemos tener del verdadero amor, del amor que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es a veces cuando tenemos afrentas con nuestra familia, con nuestro esposo o esposa, o con nuestros hijos. A veces podemos salirnos del control y podamos herir sus divinas almas. Pero existe el arrepentimiento y debemos mejorar poco a poco, siendo mansos, pacientes y llenos de amor para con nuestra familia. Todo empieza con nuestra familia. No porque tengamos confianza plena con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, no le brindemos amor. Debemos esforzarnos como el Salvador lo hizo cuando estuvo acá en la tierra. Él hablaba con amor. ¿Me acuerdan alguna vez cuando estaba un poco malhumorada una de sus discípulas y le dijo: María, María, afanada estás? Y comienza a decirle más, pero lo dijo con una voz tierna. Y esa voz dulce que le dijo apaciguó su temperamento y la cólera que en ese momento tenía contra su hermana, que ella estaba a los pies del Salvador escuchando, y ella estaba haciendo una buena obra porque estaba preparando alimentos para darle a su Señor. Pero estaba más preocupada en esas cosas, a tal grado, al parecer, que enojo vio porque le dijo: manda a mi hermana para que me ayude. En otras palabras, está diciendo que hace ahí sentada, que venga a ayudarme. Pero el Salvador lo dijo con una gran ternura, con amor. Que podamos seguir el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos. Estamos en el versículo 24. Entonces, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Es algo recíproco. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios que esté en los cielos en él. Hay una comunicación. Y por esto sabemos que Él
Señor, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo podemos saber que Dios permanece con nosotros? Por el Espíritu Santo, cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Es por eso cuando hay algún enojo, alguna actitud no buena en nosotros, el Espíritu se aleja, decimos. Es que nosotros sentimos que el Espíritu se aleja, o de lo contrario, nosotros nos hemos alejado de la presencia del Espíritu. Y es por eso que nos mantenemos solos, nos sentimos solos, como si el Espíritu se hubiera alejado. Podemos saberlo, y muchos de los santos saben ya distinguir cuando no sienten el Espíritu con uno. Entonces, que podamos acordarnos de este mensaje que Juan dio a los santos de la antigüedad y nos los da a nosotros. Principio que Juan nos enseñó. Cuando amamos a Dios, amamos a los demás. No podemos decir amo a Dios y aborrezco a mi enemigo, a mis amigos, a mis hermanos. Hay mentira en nosotros entonces. Este es el principio que Juan nos enseñó. Cuando amamos a Dios, amamos a los demás. La forma como demostramos nuestro amor a Dios es amando a nuestros hermanos, amando a los demás. Muy bien. Nos vamos a un segundo principio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Veamos y profundizaremos este principio. No vamos a la carta segunda de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo del 7 al 10. ¿Qué dice? Prestemos atención a lo que Juan nos indica. Porque muchos engañadores han salido al mundo, o sea, muchos maestros falsos han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Alguien que no confiesa que Jesús el Cristo ha venido en la carne, que dice Juan, este es un engañador y es anticristo, y es el anticristo, porque niega a Jesús el Salvador y Redentor del mundo, que haya venido en la carne. Veamos qué más nos dice. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué vamos a mirar? Veamos. Para que no perdamos las cosas que hemos logrado, sino que recibamos el galardón completo. ¿Qué nos está queriendo decir Juan? Debemos mirar por nosotros mismos, debemos obtener un testimonio del Salvador Jesucristo y aprender a diferenciar a los maestros falsos, o los falsos maestros, las falsas doctrinas, para que no perdamos, ¿qué dice? Las cosas que hemos logrado, el testimonio que hayamos logrado. Hay muchos hermanos santos en los últimos días, por escuchar a maestros falsos, o lo que llama Juan a engañadores y anticristos, perdieron las cosas que habían logrado, el testimonio que habían logrado en la iglesia al momento de bautizarse. Y muchos al momento de ingresar al Santo Templo a hacer ordenanzas sagradas con el Padre Celestial y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por escuchar a maestros falsos. Nos dice Juan, sino que recibamos el galardón completo. No escuchemos los mensajes de los engañadores, de los anticristos, que en estos tiempos, los últimos días, y como dijo los apóstoles, los postreros días que estamos viviendo hoy día, hay muchos engañadores, hay muchos maestros falsos
y muchos anticristos. Algunos están esperando al anticristo. Posiblemente hay un anticristo que va a gobernar la tierra de forma completa, posiblemente. Pero ahora mismo, según Juan, aquel que está contra Jesucristo, que no da testimonio que Jesucristo vino en la carne, que dice, es un engañador y es un anticristo. Entonces tenemos que cuidarnos de aquellos que hablen mal del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo restaurado. Tenemos 2 testamentos. Las Escrituras, que vino de parte de los judíos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y las Escrituras que vinieron por los profetas que vivieron en este continente, que también pertenece al palo de Efraín, que es del palo de Efraín, pero que pertenece a la tribu de Israel. La gran mayoría que vivimos latinos, americanos, somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Muy bien, proseguimos entonces el versículo 9. Todo el que se desvía, del todo que se aparta del Señor, de su iglesia, de sus mandamientos, de los convenios que hizo, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Simplemente no tiene a Dios. Puede decir que tiene a Dios, pero no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios ama a Dios y ama a sus hermanos. Continúa diciendo, el que persevera nuevamente en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces todo esto tiene una clave: perseverar. Todo el que se desvía es porque no ha perseverado en la doctrina de Cristo. Por lo tanto, no tiene a Dios en sus almas, en sus vidas. Solo el que persevera en la doctrina de Cristo ama verdaderamente a Dios el Eterno Padre, el Eterno Dios, y a Jesucristo su Hijo Divino. Ese sí tiene al Padre y al Hijo conjuntamente. Veamos. Ni nos ayuda primero el Juan. Está en la Escritura, está hablando el mismo Juan. Capítulo 2, versículo del 3 al 6, que dijo: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demostramos que conocemos a Dios? Al guardar sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, podemos decir que conocemos al Salvador Jesucristo. De lo contrario, somos mentirosos. Y la verdad no estaría en nosotros. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en el Señor, en el nuestro Padre Celestial. Así es que debemos guardar la palabra que proviene de Dios, transmitido a través de sus profetas. ¿Sí? Entonces, si guardamos la palabra de Dios, guardamos los mandamientos que dice Juan, que en nosotros está el amor de Dios.
y ese amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado en nosotros. Estamos desarrollando, estamos llenando de más luz, hemos abandonado las tinieblas y estamos perfeccionándonos en Dios. Y necesitamos perfeccionarnos en la luz, perfeccionarnos en Dios para lograr llegar a vivir con Él, para que podamos soportar su luz. Primera de Juan 2, el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar con Él como Él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en el Salvador Jesucristo, debemos andar como Él anduvo, seguir su ejemplo. Por eso decimos, somos nosotros discípulos y nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro gran maestro. Un verdadero discípulo sigue a su maestro, hace todo lo que le enseña a su maestro. Es un verdadero discípulo. Alguien que se considera discípulo y no hace lo que su maestro le enseña y le da el ejemplo, es un mal discípulo, un falso discípulo. Y todos serán testigos de un falso discípulo, porque está en contra de su maestro al no obedecer sus mandatos, sus enseñanzas. Que podamos ser verdaderos discípulos y que podamos andar como Él anduvo. Ejemplo nos dio bastante. Es por eso tan importante leer las Escrituras, para conocer a Dios, para verdaderamente conocerle. Aprendemos a conocerle con las Escrituras, con las oraciones, guardando los mandamientos de Dios, y luego de conocerlo comenzamos a amarle. Y al amarle, el amor de Dios comienza a perfeccionarse en nosotros. Principio que nos enseña hasta aquí. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Repito, si nos amamos los unos a los otros, Dios, nuestro eterno Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo, permanecen en nosotros. Segunda de Juan, capítulo 1, el versículo del 7 al 10 leeremos. Continuamos con Juan. Él nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Sí? Entonces, alguien que nos traiga una nueva doctrina, una falsa doctrina, que nos dice Juan, no lo recibáis. Si alguien está anunciando por la televisión, los medios de comunicación, una doctrina nueva, que nos dice, ¿cuál es el consejo de Juan? Que no lo recibáis. En casa, no debe entrar en casa, tampoco debe entrar en la casa, en nuestro templo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ni le digáis bienvenido. Recordemos que esos falsos maestros son engañadores y anticristos. Por eso es tan importante leer las Escrituras, asistir a las clases de escuela dominical, al sacerdocio y sociedad de socorro. Es tan importante leer nuestros manuales de Ven, Sígueme, transmitirlos a nuestra familia, hacer nuestras noches de hogares. Es importante estar con el Señor,
para que el Señor permanezca en nosotros y no seamos engañados por los engañadores que existen ahora y por el anticristos. Ya sabemos que son los anticristos. Muy bien. Empezamos ahora con el tercera verdad. Puedo llegar a ser semejante a Jesucristo. Por supuesto. Veamos el consejo de nuestro amado Juan. ¿Qué nos dice? Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente. Y ahora, hijitos. Vean la forma como empieza su expresión el apóstol Juan. Imposible era más jóvenes que muchos. Los llama hijitos porque los ama. Porque nos ama también. Porque él sabía que íbamos a leer estos escritos de él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Cuando aparezca, tengamos confianza y no seamos avergonzados ante él a su venida. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, cuando el Salvador aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por lo tanto, para ser semejantes a Él tenemos que llegar a perfeccionarnos poco a poco como Él es perfecto. Él es nuestro gran maestro y nosotros sus discípulos. ¿Los discípulos pueden alcanzar la talla de su maestro? Sí, con mucho trabajo y mucho esfuerzo pueden llegar a altura del maestro. Y si no llega a estar a ese mismo nivel, al menos es un buen discípulo y se ha esforzado bastante y está a su altura, y por la gracia de su maestro, nuestro maestro Jesucristo, Él nos dará la mano para que estemos en su presencia, para que le podamos ver cara a cara tal como Él es. Recordemos que Él es Dios y que ilumina todo el universo. Su luz ilumina y da vida a todo el universo. Al respecto, el elder Dallin H. Oaks dijo, en la teología de la Iglesia restaurada de Jesucristo, el propósito de la vida terrenal es prepararnos para lograr nuestro destino como hijos de Dios. Llegar a ser como Él. Llegar a ser como Dios es. La Biblia describe a los mortales como hijos de Dios y como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice coherederos con Cristo porque Cristo ya es un Dios. Recibió de la plenitud de la presencia de Dios el Padre. Y si nosotros nos esforzamos por guardar los mandamientos, también seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, que está registrado en Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. También declara que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a pasar por pruebas. Pero Él estará a nuestro lado. Y padecemos juntamente con Él. Continúa el elder Dallin Oaks diciéndonos, y que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él.
Nosotros tomamos estas enseñanzas de la Biblia en forma literal. Creemos que el propósito de la vida terrenal es adquirir un cuerpo físico y que, por medio de la expiación de Jesucristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, podemos cumplir con los requisitos para obtener el estado celestial. Repito, para obtener el estado celestial, glorificado y resucitado, llamado exaltación o vida eterna. Maravilloso consejo del Elder Darling Oaks. Principio que hemos aprendido hasta aquí. Podemos llegar a ser semejante a Jesucristo guardando todos los mandamientos. No unos cuantos, sino todos los mandamientos. Si guardamos todos los mandamientos, entonces podemos llegar a ser semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es su deseo. Él lo dijo. Aún debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Dijo esas palabras a sus apóstoles y discípulos. Muy bien, vamos a ver la cuarta verdad. A medida que ejerzo la fe en Jesucristo y nazco de nuevo a través de los convenios y ordenanzas, puedo vencer al mundo. Veamos. Primera de Juan, nos vamos hasta el capítulo 5, el versículo del 2 al 4. Veamos lo que Juan nos dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Está muy claro. Hoy ya estamos aprendiendo acerca que Dios es amor. Repito este versículo que es importante tenerlo presente en nuestra mente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, así a nuestros hermanos, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son duros, son fáciles de sobrellevar. Son fáciles de sobrellevar cuando el amor de Dios está con nosotros. Cuando amamos a Dios, las tareas son más fáciles. Lo hacemos con alegría. ¿Sí? Entonces, pues este es el amor de Dios, o a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien. Verso 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que nos ayuda a vencer al mundo. Nos da la victoria que vence al mundo. Así es que, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, todo lo que ha nacido de Dios, todo aquel que ha hecho ordenanzas sagradas, ha hecho convenio de Jesucristo, el que ha nacido de Dios, se ha arrepentido de todos sus pecados y guarda todos los mandamientos, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe en Jesucristo. El elder Joseph B. Wirling dijo lo siguiente: cuando amamos al Señor, la obediencia deja de ser una carga y se torna en una delicia. Así es. ¿Cómo podemos comprobar que esto es verdad?
Veamos. Y eso sucede. Muchas de las hijas de nuestras familias, y prácticamente un buen porcentaje, son pocos los que les gusta cocinar, pero la gran mayoría no les gusta cocinar. Quien cocina en casa son las mamás, las madres. Y la gran mayoría de hijas no les gusta cocinar. A veces las madres les invitan a cocinar, que les ayude, pero están ahí con su mente en otro lugar. Pero llega el día que conoce a un joven, a una joven, y se siente tan feliz, ha llegado el amor a su corazón. Entonces de pronto tiene la necesidad y siente alegría y gozo obedecer a su madre. ¿Y qué pasó con esta jovencita? Dice su mami. Esta mi hija o mi hijo se ha enamorado. Está lleno de amor. Ahora sí quiere cocinar. Le da gozo cocinar. Lo que antes no era su gozo cocinar, ahora cocina. El varoncito está tan lleno de amor que él solito tiende su cama, comienza a hacer las quehaceres que más antes quizás renegaba, hasta se pone a cocinar. Producto del amor. Esa tarea o esa carga que antes era muy pesada se torna en una delicia. Porque imaginémonos que entonces si no hubiera habido esa transformación por el amor, todas las madres no les gustaría cocinar a la fecha. Pero vemos que a todas las madres les gusta cocinar porque hay amor. Vino algo que le transformó sus vidas. Entonces este consejo de Joseph Birling, del Elder, es maravilloso. Cuando amamos al Señor, la obediencia deja de ser una carga pesada, y se torna ¿en qué? En una delicia. ¡Qué maravilloso! Proseguimos. Principio que aprendemos. A medida que ejerzo la fe en Jesucristo y nazco de nuevo, puedo vencer al mundo. Y el presidente Nelson nos dijo, vencer al mundo no es un acontecimiento que ocurre en un día o dos. Se produce a lo largo de toda la vida, al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo. Es resaltado la palabra repetidamente. Al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo. ¿Dónde aceptamos repetidamente la doctrina de Cristo? Cuando guardamos los mandamientos, cuando renovamos nuestro convenio todos los días de reposo, cuando lo hacemos con gozo y estudiamos las Escrituras, cuando hacemos nuestras oraciones, nuestras noches de hogar, y cuando estudiamos el manual de Ven, Sígueme. Lo que compartimos mucho de nuestros hermanos por estos canales es una ayuda, ¿sí? Pero su deber de cada uno de ustedes es escudriñarlas personalmente sus manuales de Ven, Sígueme. Y les invito que no se aparten de sus manuales, que no se aparten del estudio de las Escrituras. ¿Sí? La revelación es personal. Mi revelación, que al momento de preparar este mensaje, al momento de transmitirles, yo recibo revelación para mi alma, para mi vida. Y ustedes pueden recibir en estos momentos revelaciones para sus vidas de diferentes maneras. Pero al estudiarlas personalmente van a recibir revelaciones directas para sus almas, para sus vidas. Y se irán perfeccionando en Cristo Jesús.
nos vamos al último tema de este día. Edificaos sobre vuestra santísima fe. Veamos. Vamos a leer, ahora vamos al libro de Judas, hermano de nuestro Salvador Jesucristo, hermano menor, que también se convirtió al Señor después prácticamente del fallecimiento y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Judas llegó a ser un apóstol también del Salvador Jesucristo. Bueno, luego de su resurrección. ¿Qué nos dijo Judas? Y es importante tener presente este mensaje porque tiene que ver con los santos que estaban viviendo aquel tiempo, con las persecuciones, con los falsos maestros, con los anticristos de aquellos tiempos, que tiene que ver también con nosotros. Engañadores y anticristos siempre ha habido en la iglesia. Veamos lo que nos dice. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. Ya podemos saber de quiénes están hablando. Y en las cosas que por naturaleza conocen, como animales irracionales, se corrompen. ¿De quiénes están hablando? De los engañadores. También de los oidores de los engañadores, que son los santos. ¿Sí? Y en las cosas que por naturaleza conocen, ¿sí? Miembros que conocen el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de Cristo, como animales irracionales se corrompen. Entonces debemos tener cuidado aún nosotros, los escogidos, los elegidos, los llamados. Debemos aferrarnos a la barra de hierro que vio Leí en una visión, en un sueño. Aferrarnos a las Escrituras, aferrarnos al amor de Dios, a la palabra de Dios. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. ¿Sí? Es subrayado esta parte. ¿Sí? Que si dice maldicen, no es que le echen maldición, sino mal lo dicen. ¿Sí? Engañan. Por eso les llaman engañadores, maestros falsos, anticristos. Porque enseñan falsas doctrinas. Versículo 11. Ay de ellos, dice. Ay de estos engañadores, de estos falsos maestros, de estos anticristos. Porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la rebelión de Coré. Sí. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Son como Caín, son como Balaam, que negaron a Dios. Y como Coré, que se rebeló, contra Moisés y contra Dios. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron. Estos son manchas en vuestros convites fraternales cuando festejan juntamente con vosotros. Aquí tenemos que tener algo de cuidado y Judas lo está viendo. Muy bien. Es que estos falsos maestros traen doctrinas paganas, festividades paganas. Y hoy en día, los santos, muchas veces estamos celebrando festejos paganos que directamente en otros lugares están haciendo sacrificios a Moloch, a Satanás, sacrificios humanos de niños en la misma fecha.
Y nosotros estamos participando de ello. Él por eso dice, estos son manchas en vuestros convites, en vuestras ceremonias, ¿sí? Vuestras reuniones fraternales, cuando festejan juntamente con vosotros, ¿sí? Esas extrañas influencias, esas tradiciones que no son, y hablando bien, no son de este continente americano, sino son del oriente, de los paganos, que se han introducido estas festividades aún en nosotros. Hace poco he visto que estaban celebrando en una de nuestras capillas, bueno, lo he visto por, ¿no? Y colgaron celebrando Halloween. Y estaba todo con arañas, con cosas, pasaban brujitos, brujitas y todo. Y estaba medio, no se veía luz, sino estaba casi en luz baja, tinieblas. ¿Qué estaban celebrando? Trajeron la luz de Jesucristo a esa actividad, a ese convite fraternal, o trajeron ahí al enemigo. No son inocentes, son niños, se disfrazan, no pueden justificarse. Pero ¿quién se alegró ahí? Satanás. Satanás se alegró de ello. Porque él dice, me celebran, me festejan. Porque en otros lugares están ofreciendo el mismo momento, posiblemente la misma hora y minutos, sacrificios a Moloch, sacrificios humanos, sacrificios de niños. En otros lugares. Quizá no veamos, no se promulgan, no se ven, no se oyen. Pero si antes pasaba, eso sigue pasando en estos tiempos. Continúa Judas diciendo, apacentándose a sí mismo sin temor alguno, festejándose a sí mismo sin temor alguno, sin temor a Dios. Ya se había introducido ciertas fiestas paganas a la iglesia de los santos en aquellos tiempos. Y ahora también se está introduciendo y se introduce. En algunos lugares más que en otros. Pues algunos en algunos lugares ya no usan estas cosas. Bueno, pero hacen las fiestas en el mismo día. Dice más. Nubes sin agua, dice. Las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Quiénes son ellos? Los falsos maestros, los engañadores, los anticristos, las costumbres o tradiciones de los paganos que se meten a nuestras vidas y nos alejan, son ídolos que nos alejan de Dios. También da la casualidad que en el Día de la Madre nuestras capillas deberían de estar llenas de miembros de la iglesia. Y muchos se justifican diciendo que fui a visitar a mi madre o a mis hermanos, a la familia. Bueno, está bien. Y guardó el día de reposo, dicen sí. Y la gran mayoría dice que sí. Que en el otro lugar han ido. Pero da la casualidad que en todas las capillas, en el mejor de los casos, llega a un 10, un 20% de asistencia. ¿Dónde estaban? Se fueron tras los ídolos.
tras ese día de festividad, se alejaron de la cena del Cordero. Se fueron tras un ídolo. Si bien es cierto, es una festividad mundial del Día de la Madre, o Día del Padre, o cualquier otra festividad, está bien que vayamos a nuestra familia, pero donde vayamos, no es que nuestras familias no son miembros. Entonces, vayamos nosotros a la iglesia. Y si vienen a visitarnos, llevémosle a la iglesia. Primero está Dios. ¿Dónde dejaron su primer amor? ¿Su primer amor? Lo dejaron, lo abandonaron y se fueron tras su segundo amor. Son palabras duras. También hacen una actividad que lo llaman la Pascua o la Natividad. ¿Qué sucede ahí? Todos comenzamos, algunos ya juntaron su dinerito para los regalos. Para los regalos para papá, mamá, nuestros hijos. ¿Sí? Muchos endeudándose inclusive. Comprándose grandes televisores y XXX por regalo. Llenando la casa. Endeudándose algunos. ¿El nacimiento de quién están celebrando? ¿El cumpleaños de quién? Se supone que es del Salvador Jesucristo. ¿Qué regalo le han dado al Salvador Jesucristo? ¿O qué regalo le dan? Si también en ese día de festividad, que es el cumpleaños de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cuando cae justo en el día de reposo, coincide con la actividad, las capillas se ven abandonadas. La casa del Señor se ve abandonado. Si es el cumpleaños del Salvador, ¿por qué no le festejan en su casa? Es que se han introducido convites fraternales, tal como dijo Judas, cuando festejan juntamente con vosotros. Tenemos que pensar bien, porque estas cosas se convierten en ídolos y nos alejan de Dios. Estos ídolos nos alejan de Dios. Y eso pasa con los santos, con los miembros de la verdadera iglesia, con miembros que conocemos la verdad. Y eso nos pasa a chicos y grandes. Versículo 13. ¿Qué dice de aquellas personas, de esos engañadores? Fieras ondas del mar, que espuman sus mismas vergüenzas. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquellos que corrompen, que nos corrompen. No nos dejemos corromper. Amemos a Dios. Y Judas es directo. Recordemos que es el hermano menor en su Salvador Jesucristo. Él le ha escuchado mucho a él y lo conoce. Quizás más que todos los apóstoles. Porque todo hermano menor se pega al mayor. A los mayores. Y aprenden de él. Y sé que él aprendió del Salvador Jesucristo. Y también nos hace reflejo en parábolas. Nos enseña. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus muchos millares de santos. Y esos santos podamos ser nosotros.
para hacer juicio contra todos, y para reprender a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y tocante a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Judas vio en estos tiempos. ¿Quiénes sacan provecho de las festividades? La respuesta ustedes lo tienen. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Judas? Tened memoria de lo que el Salvador enseñó. Nuestro Salvador Jesucristo, si bien es cierto, asistió a festividades, como a bodas, festividades judías, pero nunca asistió a una festividad pagana. Nunca se celebró, los antiguos santos de los santos, hasta el año 300, nunca celebraron el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Que no celebraron Pascua de los judíos. Celebraron Pentecostés. Sí. Y sobre todo celebraron la Santa Cena. Ese era lo que celebraban. Porque nadie sabe realmente, y no está escrito en ninguna parte, la fecha real del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ni el día, ni nada. Y ahora, para hacer un poco de historia, los judíos no celebran los cumpleaños cuando nacen, sino cuando la mujer fecunda en los primeros días de su gestación. Cuando hay alegría que viene un hijo al mundo. Esa es la fecha de su nacimiento. Y lo celebran ese día. Así que no podemos saber la fecha con exactitud cuando nació nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo sabemos por revelación dada al profeta José Smith, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació en la forma que se expresan los judíos un 6 de abril. Recordemos que en la festividad que ellos tienen, la celebración de sus cumpleaños, aunque no lo celebran, es el momento cuando entra en gestación la mujer. Sí. Entonces, si era así, su nacimiento real tampoco lo sabemos. Si queremos festejar el día que salió del vientre de su madre, ese día de cumpleaños, no lo sabemos con exactitud. Por revelación sabemos que fue un 6 de abril. Y debo pensar que está hablando
acerca del nacimiento, porque es nacimiento. Cuando entra, para ellos es nacimiento. Para nosotros, cuando nace, un hospital. Para nuestros hermanos de Israel, es cuando entra el ser aquí, fecunda. ¿Sí? Entonces, Judas nos dice, pero vosotros, hablándonos nosotros, mis amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir los consejos de los apóstoles, de nuestros amados profetas del Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vivimos en estos tiempos, queridos hermanos. Hay burladores, engañadores, que andarán según sus malvados deseos para sacar provecho para ellos. Porque todas las cosas que nos alejan de Dios no viene de Dios, viene del enemigo de nuestras almas. Estos son los que causan divisiones. Sí, causan divisiones. Viven de forma sensual. Los sensuales quiere decir, exponen la sensualidad en el mundo, en el medio. Que no tienen al Espíritu Santo como su guía. ¿Y vivimos en estos tiempos? Sí. En estos tiempos todo es pornográfico. Prácticamente todo. La decencia prácticamente se ha perdido. ¿Y eso causa divisiones? Sí. ¿Verdad que aprendemos? Y que tengamos presente. Los apóstoles y profetas nos advierten y nos ayudan a reconocer a quienes procuran debilitar nuestra fe y obediencia. Que podamos orar. Que podamos meditar en las palabras del Señor y hacer su voluntad. Los apóstoles y profetas nos advierten y nos ayudan a reconocer a quienes procuran debilitar nuestra fe y obediencia. El elder Russell Ballard, quien ya partió de esta tierra, nos dijo lo siguiente: hoy les advertimos que están surgiendo falsos profetas y falsos maestros. Y si no tenemos cuidado, incluso aquellos de entre los miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, caerán víctimas de ese engaño. Una advertencia que viene del Señor. El Señor puso estas palabras en la boca del elder Russell Ballard. Estamos advertidos. Y repito esta parte. Hoy les advertimos, está hablando en plural, a nombre de todos los 12 apóstoles y la primera presidencia. Hoy les advertimos que están surgiendo falsos profetas y falsos maestros. Y si no tenemos cuidado, incluso aquellos de entre los miembros de la iglesia, entre nosotros, miembros fieles de la iglesia, si no tenemos cuidado, ¿qué pasará? Caeremos víctimas de ese engaño. Debemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Debemos estar donde more el Espíritu Santo, donde no more el enemigo.
debemos guardar nuestros convenios. Debemos guardar el día de reposo, el día del Señor. No el día de los mundanos, o de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los engañadores, de los anticristos, que proclaman fechas solemnes para su provecho de ellos y nos alejan del reino de Dios. Algunos dirán, bueno, yo hago esto y hecho, me aleja de... Grado por grado nos va alejando poco a poco. Poco a poco. Que esos días de festividades del mundo hace ese día debemos estar más atentos. Más atentos y sobre todo, si decimos que amamos a Dios, demostrémosle con los hechos. Guardemos los mandamientos que nos ha dado Dios. Hasta aquí ha sido el tema de esta semana, Dios es amor. Hemos visto 5 temas. Primero hemos visto el principio, la verdad que Dios es luz y Dios es amor. Es un amoroso Padre Celestial y si realmente le amamos, guardaremos todos los mandamientos al pie de la letra. El segundo principio que hemos aprendido en este día es, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y el tercer tema, puedo llegar a ser semejante a Jesucristo. ¿Haciendo qué? Guardando los convenios y los mandamientos. Y el cuarto tema, a medida que ejerzo la fe en Jesucristo y nazco de nuevo, puedo vencer al mundo. Que podamos vencer al mundo. Que podamos vencer a los engañadores, a los falsos profetas, a los falsos maestros y a los anticristos que hay en este tiempo. Y el quinto, el último principio que hemos aprendido, o verdad, edificaos sobre vuestra santísima fe, que está en Cristo Jesús. Que podemos edificarnos, que podamos desarrollarnos espiritualmente en la fe en Cristo Jesús. Gracias. Quiero expresar mi testimonio diciéndole que yo sé que Dios nos ama y Dios es amor. Es un amoroso Padre Celestial que está atento a todas nuestras cosas. Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Y si lo amamos, guardaremos todos sus mandamientos. Lo pondremos en primer lugar. Él vive. Y Él está en camino. Él viene pronto. Testifico de ello con todo mi amor y corazón, en el nombre santo y sagrado de Jesucristo. Amén. Que la paz reine en sus hogares. Shalom, queridos hermanos. Shalom. Nos vemos la próxima semana. Shalom.